El Pepe Esteves me ha enviado, siempre el Pepe Esteves engancha alguna cosa y me la envía, ¿no? Un pedacito del programa de Tenenbaum, donde pone también a su vez una grabación de una entrevista entre Novarecio, Débora Plager y Melissa Tradd-Malmoth, con quien voy a charlar en un ratito. A ver, antes de rasgarme las vestiduras, digo, si Melissa me hubiese consultado a mí si iba o no iba a un programa de La Nación Más, donde estaban Novarecio y Débora Plager, yo le hubiese dicho automáticamente, Melissa, ni pises. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha enseñado que, claro, uno sucumbe a la tentación de ir a estos programas que son muy vistos y que dan mucha trascendencia, pero olvida que tanto Novarecio como Débora Plager son asalariados de la derecha vernácula. No tienen enajenado su pensamiento. No. Tienen enajenada su palabra. Entonces participan de ese alcahuetismo a cambio de unos mangos, que deben ser muchos, y que les permiten llevar una vida holgada y tranquila. Entonces no van a poner en tela de juicio ese sueldo que tienen solo por admitir que existe la posibilidad de pensar de otra manera. No. ¿Vos te crees que tanto Novarecio como Débora Plager no entienden la diferencia que existe entre antisemitismo y antisionismo? ¿O anticolonialismo israelí? ¿O ante la invasión de Israel en Palestina? ¿Vos te crees que no saben eso? Sí lo saben, pero toman un personaje que es el yo no hablo con antisemitas, que fue lo que dijo Novarecio. Novarecio es más inteligente que eso. Entonces hay que entender que no es que tengan vendido el pensamiento, tienen vendida la palabra. Y hasta Tenenbaum, que se cuida el culo, también, a su vez, dice, son dos buenos colegas. Y solo pone en el aire toda la agresión a la que fue sometida Melissa al ir a ese programa. Melissa Tradd-Malmoth, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, contenta de estar en los canales y en los programas que son mi casa, más allá de lo que ha sido la Claro, vorágine en estos días. sí, Eh, claro. pero, Bueno, pero sí, vos sabés que nada, te escuchaba y pensaba, claramente hay mucho de eso con lo que yo comulgo. Vos sabés que, digamos, no fui a La Nación Más de manera, o sea, pensando que iba a ser un lugar donde iba a poder contar mi opinión. sí. Pero sí un poco estaba desde que llegué, más que desde que llegué, desde que pasó, digamos, el ataque de Hamás y la Sí. incursión israelí, Ah, estuve hablando con distintos canales y a mí me parecía, digamos, ¿qué es lo que nos pasa siempre? Terminamos a veces quedando, digamos, nos quedamos en trincheras donde hablamos sí, entre gente que ya opina lo mismo, ¿no? claro. Y entonces yo decía, bueno, esto es una oportunidad, claramente no va a ser digamos, probablemente es un lugar hostil, eso está Sí, claro, sí. pero por lo menos es un lugar para decir, uno llega a una audiencia a la que no llega, sino, ¿no? Ujú. Y yo me lo planteaba como, bueno, digamos, porque también convengamos, tampoco es que, incluso si ustedes ven el video de la gran nota esa Sí, que causó sí, tanta polémica, sí. ni siquiera estábamos teniendo un debate complejo, ¿viste? Sobre muchas cosas que hacen a este conflicto. Yo estaba tratando simplemente de traer a la nación más una cuestión de decir, reconozcamos que hay víctimas de los dos lados y que esto Sí, se da en el marco de la ocupación israelí. O sea, no más que eso, que sí. son hechos, ni siquiera es opinión a pesar de lo que ellos quieran decir. Pero bueno, lamentablemente no fue la primera experiencia así que tuve una experiencia también mala antes en TN y en América 24 donde también me usaron, no sé, viste, tipo cuota de diversidad, ponerme en un Sí, panel con sí. cuatro sionistas, Eh, hablar sobre esto. Y bueno, a esta altura sí me pregunto y digo, bueno, quizás estuvo bueno ese esfuerzo porque también incluso yo vi mis seguidores aumentar muchísimo y eso a mí me da la oportunidad de después sí tener una conversación mm, más cercana con esa sí, gente que te empieza a seguir porque escucha algo distinto. Pero bueno, también es cierto que estos lugares terminan, estas entrevistas
terminan siendo una cama, digamos, para que uno esté en el medio Absolutamente, sí, sí, y te sí, sí. ataquen y no te den derecho a réplica, que eso es lo peor, No, pero ¿no? aparte, el programa ellos lo continúan sin vos. Y Exacto, eso es lo peor. bueno, pero que esto es así, siempre fue Sí, así sí, esto, ¿no? E sí. inclusive desde mi lado, yo charlo con una persona recalcitrante de derecha porque creo que tengo que darle también una palabra, pero en definitiva el que cierra soy yo. Y Claro. entonces esa persona vino medio al pedo a tratar de ver cómo se discutía alguna otra cosa o si podemos comprender algo. No es así. No es así. Y no funciona allí también. Y es cierto lo que vos decís. Al final nos quedamos charlando en nuestras trincheras. Entonces hay que salir, sí, pero no con ellos. De Sí, sí, ninguna sí. manera con ellos. Fíjate, insisto, Novarecio es un tipo inteligente. No puede decirte yo no charlo con antisemitas e irse. ¿Me entendés? Un circo, sí. Bueno, claro que es un circo, pero es un circo porque están bien pagos. Nosotros Sí. hacemos el mismo circo de nuestro lado y ni siquiera estamos bien pagos. Melissa, no jodamos. Lo hacemos por pura vocación. Pero Sí, es lo que claro, yo les Melissa, no decía, jodamos. Sí, incluso desde que fue el ataque de Hamas a Israel, sí, obviamente yo, imagínate, he estado trabajando 24/7 y sinceramente, obviamente que uno no, como periodista, no gana ni un centavo de eso, sí, digamos. sí. Lo que pasa es que, bueno, yo entendía que como periodista yo también tengo una responsabilidad de Muy bien, contar muy lo bien. que nadie más está contando, Sí, porque sí, ningún corresponsal está del lado palestino, están sí, todos en el lado sí, israelí. sí, Entonces yo sentía como, bueno, acá hay una responsabilidad. De todas maneras, lo que vos decías al principio, por algo, Quique, vos tenés muchísimos años de trayectoria en este mundo, sí, ¿viste? Y yo empecé hace no tantísimo, así que obviamente creo que son experiencias de las que uno aprende, sí, está bien. tomo el aprendizaje y tomo tus palabras porque para la próxima me parece que me van a servir mucho. Y sí tengo que agradecer, vos sabés que el nivel de solidaridad, no solamente de gente que me conoce, Mm. sino de muchísimos periodistas de envergadura, si se quiere, le pongamos el nombre que Sí, quieran. sí. Ah, y En, espera que se me cortó un cachitito. Periodistas de envergadura y... periodistas reconocidos en Sí, Buenos Aires, digamos, sí. que me han hecho notas incluso a partir de la nota de La Nación, Ah, ok. porque yo creo que dentro de todo lo malo, lo positivo ha sido que yo cuando subí el video ni siquiera tuve que yo dar una opinión. Sí. La gente sola, digamos, vio esa noticia y Mm, dijo, o sea, vio el video y dijo, bueno, claramente una falta de respeto, claramente se está censurando, claramente La Nación sí, Más quiere mostrar un solo lado de las cosas. Y, digamos, he tenido me han hecho notas desde Navarro hasta Real, sí, solidarizándose conmigo y tratándolo a Novarecio de payaso por lo sí. que hizo. Y Mm, entonces me parece que, bueno, uno va medio como carnada a esa situación, sí, sí. pero me gusta de alguna manera, Está bien. ¿sabes qué? Haberlos expuesto de esa manera y que Mm, mucha gente que me decía, porque de la periodista Débora ni siquiera se viene el apellido, pero como que nadie se esperaba otra cosa, digamos, sí, viene claro, la claro. comunidad, ¿no es Sí, cierto? Sabemos cuál es su rol, pero mucha gente, incluso te diría, yo cuando era más joven, lo veía a Novarecio y decía, bueno, viste, de estos periodistas que no quieren levantar la voz y como estamos tan acostumbrados a periodistas que gritan, claro. de repente uno dice, bueno, está bueno esta postura dialoguista, y con Sí, esto vemos que es una pantalla, ¿no? Con esto claro. vemos que, y la gente se dio cuenta y la gente me lo dijo también. Así que más allá de todo, yo la verdad que estoy contenta de que, digo, la gente no traga vidrio tampoco, ¿no? O sea, no, No. no porque pongan La Nación Más, Sí. significa que no entienden que también hay un lado B de las Ok, cosas. bueno, listo. Punto final para ese tema. Recojamos lo posible positivo de esto que es lo último que estás contando. No, no te digo que haya habido un desenmascaramiento de Novarecio y Débora Plager. No, ya todo el mundo sabe más o menos para dónde patean y por qué patean para ese lugar, ¿no? La Nación Más paga muy buenos sueldos. Y yo, por charlar con Melissa, no voy a poner en tela de juicio mi bienestar. Entonces, bueno, entonces un poco de humor, sonrisas y sigamos adelante. ¿Cómo está la situación desde Melissa Tradmalmod ahora en ese oriente?
Bueno, está muy compleja. O sea, yo sinceramente, bueno, llegué a la Argentina repatriada, de hecho, Sí. porque estaba en una circunstancia en la que de repente yo tenía una visa que me expiraba hace 2 días, de hecho. O sea, yo tenía que salir de ahí, Ah, porque bueno, Israel controla las fronteras, ¿no? Y no hay un aeropuerto en Palestina, digamos, hay que llegar a Israel. sí, Entonces yo necesitaba la ayuda del gobierno argentino porque Israel cerró todos los pasos de Cisjordania sí, y yo no podía usar los pasos que usaba normalmente para ir a Jerusalén o ir a Israel. claro. Tuve que pasar, salí en un auto diplomático y tuve que pasar por un paso diplomático. Pero vos sabés que llegar a la Argentina a mí me causó una emoción encontrada, si se quiere. Pero ¿y por qué emociones encontradas? ¿Qué es eso? Bueno, me pasó que cuando llegué al aeropuerto de Ezeiza, ¿viste? El gobierno había armado, bueno, un operativo para que justamente los familiares de las personas que estaban siendo repatriadas Sí, pudiesen reunirse con la gente que llegaba. claro. Eran muchos menores, además. Entonces, imagínate la emoción de los padres Sí. que sus chicos estaban en una zona donde de repente explota una guerra Ah, y convengamos que no cualquier gobierno, digamos, te trae de vuelta a tu país, no cualquier país tiene una aerolínea de bandera, ajá. digamos, que puede generar este tipo de operativo, pero bueno, yo veía eso y me emocionaba esa situación, me emocionaba Sí, sentirme contenida, viste, por el Estado argentino, me emocionaba ver a los chicos reunirse con sus padres, sí. pero al mismo tiempo soy periodista y a vos también te debe haber pasado, Quique, que uno entabla, uno no es un ser de hierro, ¿no? O sea, uno Ah, entabla vínculos y relaciones con las personas con las que entrevista, sí. a las personas con las que comparte, ¿no? Mm, Imagínate, después de estar para mí 7 meses en un lugar como ese, yo llegaba a un país en paz y al mismo tiempo yo pensaba en toda esa gente, viste, en el vecino de abajo, mm, su señora, sí. que nada tienen que ver con Mm, la violencia de esta guerra y claro. cómo son esas personas también las que pagan, sobre todo cuando vemos que en este momento, después del ataque terrible de Hamas, Israel está implementando un castigo colectivo, Claro, digamos. claro. Si bien eso no ha llegado todavía como frente de guerra a Cisjordania, lo que sí vamos, porque yo veo muchos medios, viste, que hablan de la guerra entre Israel y Hamas. No, no, que me disculpen. Israel está bombardeando Gaza, no está bombardeando Hamas. Ajá. Israel está bombardeando campos de refugiados, escuelas de la ONU, periodistas que están trabajando en Gaza, Mm, ¿no? ujú. Entonces, no es una guerra entre Israel y Hamas, ¿no? Hay mucho fuego cruzado, mucha gente que queda ahí en el medio, igual que la población civil que fue masacrada por Hamas y nada tenía que ver, digamos, es parte de este conflicto, pero no desde un lugar de combatientes, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa en Gaza hoy en día? Porque por ahí escuché hace unos días que Netanyahu advertía, váyanse todos porque vamos a destruir todo. ¿Esto es así hoy en día? Sí, arrancó diciendo eso y lo primero que uno piensa es irse a dónde, ¿A dónde? ¿no? Porque Claro, estamos sí, hablando de un territorio de 40 kilómetros por 10, sí, ¿no? Que sí. de paso está cercado por Israel, digamos, no Mm, es que la gente está en ese lugar chiquitito porque quiere, como me han sí, querido decir en otros medios. sí, sí. Entonces, empezaron por ahí. Después dijeron, bueno, que la gente que está en el norte se fuera al sur. Sí. De nuevo, del norte al sur, en ese territorio de 40 kilómetros de Sí, sí, largo, sí, sí, digamos. sí, sí. Es terrible. En un lugar donde ya hay miles de desplazados después de los bombardeos que hemos estado viendo. Ujú. Y que además, vos sabés que hay algo que yo estuve hablando, bueno, sobre todo con palestinos de Cisjordania, que obviamente están en una situación mejor, si se quiere, que los palestinos que están en la Franja de Gaza, pero bueno, igual son menos de 100 kilómetros de distancia, Mm, digamos. sí, Eh, Pero claro, algo que la gente repite mucho, porque yo decía, bueno, cuando hablaba con gente cercana, les decía, bueno, ¿por qué, no sé, no se van, viste, 10 días de vacaciones, si pueden, no sé, a Jordania, como ujú. cruzar el paso, irse a otro lado, para no esperar, viste, que esto se ponga terrible, porque Sí, bueno, con el claro. diario del lunes, Sí, uno siempre sabe cuándo era el momento de irse, sí, pero vos claro, cuando estás ahí claro, no lo sabés. claro, claro, Entonces, claro. bueno, yo les preguntaba eso y vos sabés que la gente lo que me decía es, mira, yo he vivido la primera intifada, la segunda intifada, ¿por qué me Mm, voy a ir ahora? claro. Y segundo, también, vos imaginate que esa gente ya son o refugiados Sí, o hijos de refugiados, sí. sus padres fueron desplazados por la creación del Estado de Israel y la Ujú, guerra árabe-israelí. ujú. Entonces, vos imaginate esa gente diciendo, no me puedo ir por segunda vez o por tercera vez que me echen
de mi tierra, ¿no? La gente que vive en la Franja de Gaza, mucha de esa gente es o desplazada de las guerras o incluso vivían en las zonas donde Hamás invadió los kibutzim, digamos, y donde masacró a la población israelí. Ujú. Esa gente ya era gente desplazada. Entonces, imagínate lo horroroso de esta crisis humanitaria que hace que una persona tenga que dejar todo en su vida más de una vez. Claro. No tiene arreglo esto, ¿no? Así, a corto plazo. Claro, esto no tiene arreglo. No, yo creo que, digamos, a ver, a lo máximo a lo que podemos aspirar Sí, es a una presión internacional. Y cuando digo presión internacional no es tipo salir con banderitas un país cualquiera, hablo de sí. los países que tienen, que financian esto que ocurre en esa parte de la tierra. Lo que se puede terminar haciendo, o la salida más positiva, si querés, es una presión internacional que llame a un cese al fuego. Paz no va a haber ahora, o Pero sea, si no están vamos a tener pero tachas. Melissa, eso no va a pasar. Sí, Están todos los países estos a los que vos haces alusión apoyando a sí. Israel en contra de Hamas y en contra de lo que fuere. Encima Pero vos sabés, está el sí, negocio de las armas. No, ni hablar, paremos un poco. Esto ni hablar. no es solamente lo que se ve. Por supuesto. ¿Y qué estará pasando en las mesas de negociación en este momento? Digamos, Sí, vaya uno a saber, sí. porque obviamente no tenemos acceso a ese tipo de información. Pero vos sabés que han habido cuestiones interesantes, como por ejemplo, Mm. un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. Ah, Dos acérrimos enemigos en sí, la región, sí. digamos, que no se hablaban, que Ujú, tienen sus guerras proxies, ¿viste? sí. Las han tenido. Mm, Y recordemos que Arabia Saudita se estaba acercando a Israel para normalizar sus relaciones como lo han hecho otros países árabes, sí, pero bueno, Arabia Saudita es un peso pesado en la región, es además simbólicamente un lugar muy importante para el Islam, sí, y de repente ese acercamiento que estaban teniendo con Israel quedó trunco, si se quiere, o al sí, menos suspendido por sí. este ataque de Hamas y la respuesta de Israel. Y yo creo que ese tipo de gestos, el acercamiento entre Mm, Irán y Arabia Saudita, sí. también puede poner presión a Estados Unidos para que presione, digamos, a Israel en Mm, términos de hasta dónde. ¿hasta No, dónde? no de que se acabe la ocupación, No, no de que de no, no, repente, no. viste, Palestina tenga paz y Israel tenga No, paz, claro, pero claro. sí de parar la masacre que ya se viene cometiendo. Te diría la masacre en puerta, pero no. Gaza Sí, está viviendo una masacre en este momento. Entonces, frenar eso, yo creo que es la urgencia. ahí Más allá está, de las ahí está. condenas a los dos Sí, lados, más claro. allá de un futuro, una futura mesa de negociación, frenar esa masacre en este momento. Eso es la urgencia. Gracias, Melissa. Te mando beso grande. Cuídate mucho, por favor. No, gracias a ustedes y bueno, no, ya sabemos que no son tantos los lugares que tenemos, viste, para mostrar lo que está pasando de los dos lados de la frontera. Así que un saludo grande a la audiencia que además siempre está pendiente y nos Sí, pregunta y sí, nos habla y nos sí. siguen. Menos mal, Así que bueno, quédense menos pendientes mal. que obvio vamos a seguir hablando de esto. Bueno, beso grande. Un La, abrazote. chao. La escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde vas a escuchar a Melissa? Aquí en el Desconcierto.